Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y quiero comentar el teorema de Pitágoras, del señor Pitágoras, que nos ha dejado este teorema tan importante y tan utilizado, pero que muy utilizado en todas las matemáticas. Sobre todo en la geometría, bueno, en triángulos es donde se utiliza, también se puede utilizar en trigonometría, bueno, muchísimas cosas. En todo caso, yo me voy a centrar en, ¿habrá un inverso o habrá otro teorema de Pitágoras relativo? Porque imaginémonos que tenemos un triángulo rectángulo, que es para cuando se nos aplica este teorema, para triángulos rectángulos con un ángulo de 90 grados, donde tenga tres lados, A, B y C. Vale, en este teorema se caracteriza porque el lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado tiene que ser igual al lado C elevado al cuadrado. Si cogemos este mismo triángulo y lo ponemos tumbado, es decir, que C sea nuestra base, tenemos similitudes, pero diferencias. ¿Por qué? Porque para calcular el área de este triángulo de aquí, lo voy a poner aquí, para calcular el área sería base por altura entre 2. Como esto es 90 grados, esto es totalmente vertical. Es decir, la altura sería base, que es B, por altura, que es A, entre 2. Esta sería el área de este triángulo. Pero en este triángulo, que es el mismo, es exactamente el mismo, si lo tumbamos, trazamos una altura h totalmente vertical, da igual donde quede en nuestra base C, trazamos una altura que la vamos a llamar h, como he dicho. Vale, pues ¿qué pasa? Que para calcular el área del mismo triángulo, es decir, el área de este triángulo, tendríamos que decir base por altura entre 2. En nuestro caso, esto es diferente, pero el área va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la base que es C, la altura que es H, que tampoco no la conocemos como ninguna de nuestras incógnitas, y dividido entre 2. ¿Vale? Pues perfecto. Aquí llegamos a el primer concepto, ¿no? El concepto de áreas. ¿Qué pasa? Que si las áreas son iguales, podríamos decir que si el área es igual a esto y el área es igual a esto, podemos afirmar completamente que C por H entre 2 es igual a B por A entre 2. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué? Porque si el área en el mismo triángulo, tenemos el mismo triángulo de diferentes formas y tenemos que es el mismo área, pues lo que hemos escrito en ambos lados tiene que ser cierto. ¿Qué pasa? Que aquí podemos ver que están dos fracciones igualadas y tienen el mismo denominador. Mediante la propiedad de la igualdad, es decir, multiplicando en ambos miembros por una determinada cantidad, en este caso es 2, se puede simplificar y puedo afirmar que C por H tiene que ser igual a B por A. Concepto muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a intentar hallar, como he dicho, un teorema de Pitágoras inverso o un nuevo teorema de Pitágoras que nos sirva para triángulos. Ya os pondré un ejemplo en otro vídeo. Pero, ¿qué pasa ahora? Que, por ejemplo, si pensamos un poco, me interesa relacionar esto con esto. Vale, pues para relacionar esto con esto no tengo una suma en ningún lado, pero tengo una C aquí despejada, pero aquí sin despejar. ¿Cómo despejamos esta C? Pues dividiendo entre h en ambos miembros. Por lo tanto, se me va la h por simplificación y nos queda que C tendría que ser B por A entre h. Esto es una relación entre sus lados y una altura que es nueva para nuestro triángulo, para este triángulo. Vale. Entonces, ¿qué pasa si este concepto nuevo de C, es decir, B por A entre h, lo metemos dentro del teorema de Pitágoras? ¿Nos saldrá algo nuevo? Lo descubriremos. Hasta ahora habíamos hallado, mediante el concepto de área, en el mismo triángulo, haciendo distintas formas o distintas maneras de hacerlo, podemos afirmar que C es B por A entre H. Es decir, esta base C va a ser lo mismo que B por A entre H, entre altura. Hemos descubierto esto, que C es igual a esto, dentro de este triángulo. En este triángulo también estaría esta fórmula, ya que la altura también podríamos colocarla como h, pero de momento lo vamos a fijar en este triángulo, aunque también vale para ese. Vale, si lo colocamos dentro de nuestro teorema de Pitágoras,
¿Qué pasa? Pues que tenemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, pero hemos dicho que c es una equivalencia que es esto, es decir, b por a entre h elevado al cuadrado. Vale, tenemos multiplicaciones y divisiones de números que tienen que ser mayores que 0. 0 no pueden ser porque un triángulo no puede tener ni altura ni lados 0 o negativos, porque no estaríamos hablando de triángulos, por lo menos en la Tierra, ¿no? En este mundo. Vale, cuando tenemos multiplicaciones y divisiones y todo esto está elevado al cuadrado, podemos pasar este cuadrado a cada multiplicación y división. Es decir, hemos transformado el cuadrado, pues aquí tenemos esto. A cuadrado más b cuadrado es igual a b cuadrado por a cuadrado dividido entre h. Concepto bastante interesante porque no tenemos un lado. Hemos desarrollado un nuevo concepto por el cual hemos calculado una altura con dos lados, elevados al cuadrado. Vale, pero esto no es lo más importante, porque ahora llega el paso que más me interesa. Multiplicar ambos miembros por la misma cantidad. En este caso voy a multiplicar por a cuadrado por b al cuadrado en ambos miembros. 1 partido a cuadrado por b cuadrado. Vale. ¿Por qué? Porque quiero dejar un poco la h sola. Ya veréis para qué. Si multiplico, por 1 dividido entre lo que he hecho en ambos miembros, lo que me quedaría es lo siguiente. Esto se me simplifica y me queda esto por esto y esto por esto. Pero bueno, sería a cuadrado dividido entre a cuadrado por b cuadrado más esto por esto. B cuadrado dividido entre a cuadrado por b cuadrado igual a 1 dividido entre h cuadrado. Vale, vemos que aquí se pueden simplificar y vemos que el a cuadrado está multiplicado por 1 y el b cuadrado está multiplicado por 1, ya que al multiplicar por 1 un número sigue siendo el mismo número. Si tratamos de simplificar ahora en nuestras fracciones, lo que nos queda es que 1 partido b cuadrado más 1 partido... Perdón, aquí te he hecho mal. Aquí, 1 partido a cuadrado es igual a 1 partido h cuadrado. Si lo ordenamos un poco, podríamos decir que 1 partido a cuadrado más 1 partido b cuadrado es igual a 1 partido h cuadrado. Vale. Llegando a esta conclusión, podemos decir que hemos hallado el inverso del teorema de Pitágoras, entre comillas. ¿Por qué? Porque el inverso de un número a, su inverso es cuando lo dividimos entre 1. Es decir, cuando dividimos entre 1, no, cuando ese número es dividido o se sitúa en el denominador y en el numerador se coloca un 1. Vale, pues entonces esto lo podemos dejar así, es decir, 1 partido cuadrado más 1 partido b cuadrado igual a 1 partido h cuadrado, o se puede hacer de otra forma. Lo podemos escribir como a elevado a la menos 2 más b elevado a la menos 2 igual a h elevado a la menos 2. Llegando a este concepto podemos escribir esto y esto de distintas formas, pero significarían lo mismo. Entonces llegaríamos al punto final. ¿Podríamos decir que hay un teorema inverso de Pitágoras? Pues en este caso sí, porque inverso es 1 partido algo, ¿vale? En todo caso, como podéis ver, esto es el inverso. El inverso es 1 partido, pues lo tenemos, solo que en vez de c tenemos el valor h. Nos puede servir para algunos ejercicios o no, nunca se sabe.